Bueno, ahora vamos a hablar sobre la NIC número uno, presentación de los estados financieros. Bueno, partamos por los objetivos de esta norma, que es prescribir las bases para la presentación de los estados financieros de propósito general de acuerdo con las normas internacionales de información financiera, lo que asegura la comparabilidad con los estados financieros de periodos anteriores de la entidad, los estados financieros de otras entidades. Ahora, los estados financieros de propósito general son aquellos destinados a satisfacer las necesidades de los usuarios que no están en posición de demandar informes a la medida. Para satisfacer sus necesidades específicas. Ahora, esta norma no aplica a la información financiera interina condensada. En una situación, por ejemplo, de un grupo, la NIC número uno aplica igualmente a los estados financieros separados de cada filial y a los estados financieros consolidados del grupo, o sea, del holding, del consorcio, de lo que sea. Ahora, tenemos cuáles son los componentes de los estados financieros. De acuerdo a la norma contable, un conjunto completo de estados financieros debe incluir 5 componentes claves. Algunas entidades también presentan información adicional. ¿Qué es lo que es lo requerido? Tenemos que dentro de lo requerido encontramos un balance general, un estado de resultado, un estado de cambios en el patrimonio, mostrando todos los cambios en patrimonio o los cambios en patrimonio distintos de aquellos que surgen de transacciones con socios o accionistas, un estado de flujo efectivo y las notas explicativas, las cuales componen un resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas. Lo recomendado. Además de los estados financieros, muchas entidades presentan un análisis financiero efectuado por la gerencia, lo que incluye los, los principales factores que determinan el desempeño financiero y la respuesta de la entidad a esos factores, las fuentes de financiamiento de la entidad, herramientas y políticas de riesgo gerencial. También los recursos de la entidad que no son reconocidos en el balance general bajo las normas internacionales de información financiera. Ahora, muchas entidades también presentan estados adicionales, tales como reportes ambientales y estados de valor agregado, etcétera. Ahora, centrémonos en los objetivos de los estados financieros. Tenemos que los objetivos generales de los estados financieros con propósito general, perdón, es proporcionar información sobre la situación financiera, desempeño financiero y flujos de efectivos de una entidad que son útiles para la toma de decisiones de un amplio número de usuarios. También mostrar los resultados de de los recursos administrativos por la gerencia. Ahora, ¿cómo se logran estos objetivos? Para cumplir esos objetivos, los estados financieros proporcionan información acerca de los siguientes componentes de la entidad, que son los activos, pasivos y patrimonio, los ingresos y gastos, incluyendo ganancias y pérdidas, y otros cambios en patrimonio, también su flujo de efectivo. Ahora pasemos a las consideraciones generales. La norma internacional de contabilidad número uno prescribe 7 consideraciones generales que se deben cumplir al preparar estados financieros, las que son:
Primero, presentación razonable y cumplimiento con las normas internacionales de información financiera. Negocio en marcha, principio del devengo o causación. Cuarto, consistencia en la presentación. 5. Materialidad y agrupación. Número 6, compensación. Y número 7, información comparativa. Bueno, pasemos a la presentación razonable. Analicemos ahora la presentación razonable de los estados financieros. Tenemos que la norma establece dos factores que se deben tomar en cuenta para asegurar una presentación razonable. Primero, tenemos que los estados financieros deben presentar razonablemente la situación financiera de una entidad, el desempeño financiero y los flujos de efectivo. Tenemos que el aplicar las NIF debería asegurar que puede compilar un conjunto de estados financieros para lograr una presentación razonable. Segundo, la entidad cuyos estados financieros cumplen con las NIF deben revelar este hecho en los estados financieros. Sin embargo, una entidad no puede indicar el cumplimiento con las NIF a menos que los estados financieros cumplan con todas las normas. Ahora, veamos lo que es cumplimiento con las NIF. Primero, analizaremos el no cumplimiento con las NIF. Podría presentarse incumplimientos con las NIF si un marco regulatorio lo requiere o no lo prohíbe. Por ejemplo, ley de compañías u otras estipulaciones regulativas en un país en específico. Ahora, en circunstancias extremadamente raras, la gerencia podría concluir que el cumplimiento de un requerimiento de la norma internacional de información financiera o interpretación de una norma podría ser engañoso y entraría en conflicto con los objetivos de los estados financieros, como se establece en el marco conceptual. En estas circunstancias, una entidad puede desviarse de los requerimientos si el marco regulatorio relevante lo requiere o no prohíbe la desviación. Ahora, ¿qué debe revelar la entidad? Existen ciertos requerimientos de desviación no permitida. Tenemos que el marco regulatorio prohíbe la desviación. O sea, tenemos que en circunstancias extremadamente raras, nuevamente, cuando la gerencia decide que el cumplimiento con las NIF o una interpretación de una norma iría contra los objetivos de los estados financieros como se establece en el marco conceptual y el marco regulatorio relevante, como ya lo decíamos anteriormente, la ley de compañía o otras estipulaciones regulatorias de un país determinado, prohíbe la desviación de la norma. La entidad debe reducir el efecto de una interpretación errónea del cumplimiento relevando tres cosas. ¿Qué es lo que debe revelar entonces en relación con esto? Cuando un marco regulatorio prohíbe la desviación de la entidad, debe revelar la norma o interpretación que requiere reportar la información que induciría a un probable error y la razón por cual la gerencia ha concluido que el cumplimiento con el requerimiento induciría a ese error. También deben revelarse los ajustes a cada partida en los estados financieros que se estiman necesarios para lograr una presentación razonable. Ahora veamos lo que es el negocio en marcha. Tenemos que, al preparar los estados financieros, la gerencia debería
efectuar una evaluación sobre la capacidad de la empresa para continuar como negocio en marcha. Ahora, los estados financieros deben ser preparados sobre una base de negocio en marcha, al menos que la gerencia tenga la intención de liquidar la entidad o cesar operaciones, no tenga alternativas realistas diferentes a liquidar la entidad o cesar las operaciones. Ahora, tenemos que cualquier incertidumbre sobre la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha debería ser revelada. Cuando los estados financieros no se preparan sobre una base de negocio en marcha, este hecho debe ser revelado junto con las, las bases sobre las cuales fueron preparados, las razones de por qué la entidad no se considera como un negocio en marcha. En- bueno, ahora pasamos al principio del devengo o causación. Entonces, tenemos que una entidad debe preparar sus estados financieros bajo la base contable de causación o acumulación. El único componente en el que esto no aplica es en el estado de flujo de efectivo, lo que significa que las partidas se reconocen como activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos cuando satisfacen la definición y el criterio de reconocimiento de esos elementos, tal como se explica en el marco conceptual. Ahora, la consistencia en la presentación. Tenemos que la presentación y la clasificación de las partidas en los estados financieros debe ser la misma de un periodo a otro, a menos que exista un cambio significativo en la naturaleza de las operaciones de la entidad o una revisión de los estados financieros demuestre que un cambio en la presentación es más apropiada o un cambio en la presentación es requerida por una NIF o una interpretación. Ahora veamos la materialidad y agrupación. Las dos reglas a seguir para determinar algunas partidas pueden agrupar o no, que son que cada clase material de partida similar será presentada separadamente en los estados financieros, que los montos inmateriales pueden ser agrupados con clases de partida diferentes. En este contexto, la información es material o tiene importancia relativa si una omisión o declaración errónea pudiera, individual o colectivamente, influir en las decisiones económicas de los usuarios tomados sobre los estados financieros. Ahora, tenemos que la materialidad depende del tamaño y la naturaleza de la omisión o declaración errónea, juzgado de acuerdo a las circunstancias que lo rodean. El concepto de materialidad significa que los requerimientos de revelaciones específicas de normas internacionales de información financiera e interpretación no necesitan cumplirse si la información resultante es material. Compensación. ¿Qué es la compensación? La compensación es la representación de un activo y de un pasivo o grupo de activos y pasivos como una partida única en el balance general. Ahora, ¿qué se pueden compensar y cuándo? Los activos y pasivos. Estos pueden ser compensados solo cuando la compensación es requerida o sea permitida por otra norma. Las partidas de ingreso y gasto. Estas pueden ser compensadas solo cuando una norma lo requiere o lo permite. Información comparativa.
Tenemos que se debe revelar la información comparativa de dos periodos anteriores para todos los montos importantes en los estados financieros, a menos que una NIF permita o requiera lo contrario, de la forma narrativa y descriptiva, cuando ésta sea revelada para el entendimiento de los estados financieros. Un ejemplo de esto podría ser los detalles de una disputa legal. El resultado podría ser incierto a la fecha del último balance general y los usuarios encontrarían útil la información respecto a la incertidumbre que existía a la fecha del último balance general, también como de los pasos llevados a cabo para resolver la incertidumbre durante el periodo actual. Ahora, reclasificando los montos, no es corporativos, es comparativos. Se dice corporativos y es comparativos. Cuando la presentación o clasificación de partidas de los estados financieros es modificada, los montos comparativos deben ser reclasificados a menos que la reclasificación sea impracticable. Definamos lo que es impracticable. Es impracticable aplicar un requerimiento cuando una entidad, aún haciendo un esfuerzo razonable, no puede aplicarlo. O sea, es impracticable aplicar un cambio en política contable retrospectivamente o hacer una reemisión retrospectiva para corregir un error para un periodo anterior. Sí, los efectos de la aplicación retrospectiva o reemisión retrospectiva no son determinables. O si la aplicación retrospectiva o reemisión retrospectiva requiere supuestos respecto a cuál hubiese sido la intención de la gerencia en ese periodo, o la aplicación retrospectiva o remisión retrospectiva requiere de estimaciones significativas de montos y es imposible distinguir objetivamente información respecto a esas estimaciones que proporcionan evidencia de circunstancias existentes o esa fecha en la cual esos montos iban a ser reconocidos, medidos o revelados, y habría estado disponible cuando los estados financieros para ese periodo anterior fueron autorizados para su emisión. Entonces, cuando los montos comparativos son reclasificados, te debe revelar lo siguiente: la naturaleza de la reclasificación, el monto de cada partida o la clase de partidas que ha sido reclasificado, la razón para la reclasificación. Ahora, cuando los montos comparativos no son reclasificados debido a que es impracticable, se debe revelar lo siguiente: la razón para no reclasificar los montos, la naturaleza de los ajustes que habría sido efectuados si los montos se hubiesen reclasificado.